Buonasera Andrea, come stai? Buonasera Carolo e Dani, grazie mille per... Paco y Tomasa. ¿Cómo Paco estás, compañero? y Tomás. Todo bien, muchas gracias por haberme invitado otra vez. Siempre encontramos, Puntos de conexión. sí, para estar aquí, pasarlo bien, ¿no? Y ¿Y hoy qué va a ser? hoy va a ser eso de una gota de esplendor. Una gota de esplendor es un homenaje a Fabrizio De André en castellano. Se nos ocurrió entre varios amigos, tú sabes que hacemos muchas cenas entre italianos y entonces sale la guitarreada. Y hace un año así, un poco de broma entre amigos, se nos ocurrió intentar a traducirlo. Y se quedó ahí como sería chulo traducirlo y nada, yo el verano pasado no tenía muchas cosas que hacer, me quedé aquí en Valencia y empecé a traducir algunas canciones de Fabrizio en castellano, nada más para hacerlo conocer un poco, porque es un cantautor de un nivel, no solo un cantautor, un poeta, se considera un poeta. En Italia se lo estudia en los colegios, hay plazas y calles dedicadas a él. Es un personaje de verdad importante en el panorama mundial. Yo diría, lo que pasa es que el italiano no es el inglés y entonces este límite. Y por eso vino lo de las traducciones. Qué guay. Y entonces, claro, lo que dicen es que puede ser como un Dylan o un Cohen, pero claro, evidentemente al ser en italiano no nos llega a tanta gente, pero aún así a la gente que por ejemplo como yo, que no sabemos italiano, pues la verdad es que, aunque no entendamos lo que dice, pero nos suena muy bien. Sí, la comparación es acertada, muy acertada, porque sí, el personaje no es inferior a estos que has nombrado y el límite es lo de la lengua. De hecho, también lo de Fabrizio es una mezcla de varios géneros a nivel musical. Se inspiró mucho en Bob Dylan, pero también en la canción francesa, en el principio, Georges Brassens. Después se inspiró muchísimo en la música folclórica de Cerdeña, la música napolitana, la tarantella, en las músicas tradicionales del mundo, por lo general, lo que ahora llaman world, después los ingleses la han llamado world music, ¿no? Música del mundo. Bueno, De André yo diría, sí, casi desde el principio utilizó varias tradiciones musicales y también lingüísticas. Porque él estaba como estudiando pues abogacía, ¿no? Vamos, derecho Sí. y lo que tocaba estaba instruyéndose en el violín y la guitarra porque tocaba jazz, ¿no? O algo así. Sí, al principio, bueno, la historia es interesante. Era un poco la oveja negra de la familia, este Fabrizio, porque el padre era un personaje de la burguesía genovesa, conocido, un empresario, el hermano un abogado, de esos muy empollones, y él empezó a estudiar abogacía y también violín, pero algo no, siempre ha sido un poco rebelde y no cabía, digamos, dentro del músico tradicional y del profesional. Y empezó desde muy joven a escribir canciones. Uno de los primeros en Italia en hablar de temas sociales. El primero en absoluto tal vez fue Domenico Modugno, Mister Volare, pero Fabrizio ya desde el principio de los 60 empezó a introducir en las canciones que en aquel entonces eran solo melódicas, ya temas sociales. Y de ahí viene un poco su originalidad y lo que ha despertado, lo que ha generado dentro de la cultura italiana. Vale, ¿a quién se le podría comparar aquí en España? Porque yo tampoco conozco muchísimo la tradición de
cantautores. A ver, a nivel musical yo diría que con Serrat, que es uno de los grandes. Pero el contenido político de las letras de Serrat, aunque digamos que están orientadas a la izquierda y al pueblo, digamos que se quedan cortas comparadas con Fabrizio. Entonces no sabría decirte un cantautor anarquista que haya tenido tanta repercusión como este hombre. De hecho, me ha sorprendido saber que una persona con unos ideales, bueno, tan buenos para mí, haya tenido tanta repercusión, ¿no? Porque normalmente este tipo de ideas libertarias han sido últimamente, por lo menos desde después de la guerra civil, han sido aquí bastante censuradas y han sido bastante minoritarias, aunque antes de la guerra pues la CNT era el sindicato mayoritario en España y bueno, pero eso se lo cargaron ya y no sabría decirte la verdad. Él siempre se interesó en las minorías. Eso ha sido su lucha, digamos, a nivel de contenidos. Aunque no era un personaje, no era un jefe, un cacique de pueblo, o no le gustaba, digamos, ser un pregonero o esos curas que suben al... ¿cómo se dice? A hacer sermones, ¿no? Sí, al estrado, no sé. Sí, no le gustaba este rol, siempre se quedó afuera también del movimiento de la izquierda, ¿no? Era un personaje, claro, amado, muy amado por la izquierda, pero no se identificaba con una bandera. Claro, de hecho era criticado por ambas partes, ¿no? Tanto Claro. por la derecha como por la izquierda, porque él no se situaba nunca en ninguna de ellas, ¿no? Exactamente. Bueno, es que los libertarios están un poco al margen de todo eso. Su primer disco de larga duración se publicó en el año 67, para centrar un poco a la audiencia, y creo que era en el cuarto, en el año 73, que es su disco Historia de un impiegato. Eso. Sobre él declaró que creo que es la única vez que se le fue la mano con lo que acabas de decir tú. Dice: sé que he usado un lenguaje muy oscuro y difícil, y tal vez hice lo que nunca he querido hacer, decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Con las letras de este disco, ¿no? Que era Historia de un empleado. Y bueno, eso está dentro de los movimientos libertarios, digamos que es muy fuerte, la autocrítica, ¿no? Y decir, pues bueno, pues mira, lo he hecho mal, ya no lo repito, ¿no? Y bueno, cosas que otra gente no lo está en su lenguaje o en su forma de actuar. Exactamente. Me das un pase muy bueno. Sí. No estaba previsto en las canciones que tocaría ahora, pero como has citado este álbum, Historia de un empleado, obra maestra absoluta, que habla del Mayo francés, pero 4 años después del Mayo francés. Exactamente. De parte de una persona que no participó en las revoluciones. Y eso es muy autobiográfico, porque de hecho Fabrizio no fue de esos que salieron a la calle, eso no. Y él cuenta la historia de este personaje, el empleado, que se queda un poco frustrado por no haber participado en las manifestaciones y decide hacer su manifestación, su revolución solitaria. Y esta canción que voy a tocar ahora se llama La canción del Mayo, la canción del Mayo. Esta no la he traducido, pero como viene muy bien con la temática, la voy a tocar ahora mismo. La canción del Mayo. Dispara, compañero. Perdón. Con la temperatura. Son instrumentos vivos las guitarras. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete per sempre coinvolti.
E se vi siete detti non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco. Provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede. Anche se ora voi ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza e la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare. Verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Bravo, bravo.